Así que les invito a abrir las Escrituras. Vamos a estar meditando en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Vamos a estar meditando un poquito acerca de la certeza de conocer a Dios, ¿no? El cristiano debe tener una convicción, una certeza de conocer a Dios. Ese es el título de este mensaje, la certeza de conocer a Dios. Primera Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Y dice la palabra del Señor así, leo de la Reina Valera. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar una vez más. Señor, venimos delante de ti, Señor, con temor, con reverencia, sabiendo que es tu palabra la que se expone, Señor, que salió de tus labios, fue inspirada por ti, Señor, exhalada. Señor, hombres han escrito guiados por el Espíritu Santo, Señor, y esta mañana confiamos, Señor, y tenemos también la certeza de saber que tú usas tu palabra. Nosotros somos instrumentos en tus manos, queremos estar limpios delante de ti para hacerlo, Señor, pero queremos que hagas tu obra, que nosotros no podemos hacer, Señor, y que sabemos que tu Espíritu sí la puede hacer. Transforma corazones, salva personas, Señor, tenemos la convicción de que tu palabra, Señor, hace una obra, Señor, en el corazón de aquel que escucha tu palabra. Y en esta mañana queremos, Señor, tener como creyente la certeza de que te hemos conocido, Señor. Y queremos que nos guíes con tu palabra por medio de esta carta, Señor, para poder, Señor, salir con esperanza y gozo, Señor, de esta iglesia. Señor, la hierba se seca, la flor se cae, Señor, pero tu palabra permanece para siempre y en eso nos gozamos porque siempre fue ella la que salvó y santificó a tu iglesia. Hazlo una vez más, Señor, por favor, hoy. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las preguntas que a menudo nos hacemos los creyentes o en algún momento de la vida nos hicimos los creyentes es acerca de la seguridad de salvación, ¿no? ¿Puede el creyente, una vez que es salvo o fue salvo, siempre ser salvo? Es una de las preguntas que nos solemos hacer, ¿no? El creyente tiene la certeza de ser salvo, tiene la seguridad de salvación, que la salvación no se pierde. Estas preguntas surgen cuando nosotros claramente pecamos. Nos sentimos indignos, nos sentimos que no alcanzamos la santidad de Dios y surgen estas preguntas, ¿no? Señor, ¿yo seré salvo? Bueno, Juan, en los primeros 2 versículos de este capítulo que leímos, afirma que sí tenemos la seguridad de salvación. Y la seguridad de salvación descansa no en las obras, no en la justicia del ser humano, sino en la obra soberana de Jesucristo. Nosotros tenemos una seguridad de salvación no por lo que nosotros podemos hacer para mantener esa salvación, sino que nuestra seguridad de salvación descansa en la obra de Cristo, por cuanto Él muere por nosotros, Él expía la culpa de todos nosotros, pero sin embargo, Juan dice que esto escribe para que nosotros no pequemos, porque eso es lo que a nosotros nos causa esa sensación de inseguridad en cuanto a la salvación. Pero Juan aclara algo más y dice en el primer versículo que si nosotros pecamos, estas cosas escribimos para que no pequen, pero si ustedes pecan, tengan la certeza de que Jesucristo murió por ustedes. Y no solo que murió por ustedes, sino que intercede constantemente delante de Dios como un abogado. Ahora, cuando nosotros esto lo entendemos y descansamos en que la seguridad de salvación descansa en la obra, exclusivamente en la obra de Jesucristo, en su sacrificio y su intercesión por nosotros, surge una nueva pregunta. ¿Cómo sé que conozco a Dios? ¿Cómo puedo tener la certeza de conocer a Dios? Y Juan responde esa pregunta en este pasaje que estamos meditando hoy, en el que leímos. ¿Puede el hombre tener la certeza de conocer a Dios? Claro que sí, dice Juan. Sí tiene la certeza, sí puede tener
la certeza de saber que conoce a Dios. Básicamente eso es lo que vamos a ver esta mañana. El creyente puede tener la certeza de conocer a Dios por las evidencias externas que muestran un cambio interno. En otras palabras, nuestra conducta diaria va a evidenciar que nosotros conocemos o no a Dios. Eso es lo que va a responder Juan. Muchas gracias. Gracias. ¿Y cuáles son esas evidencias? Bueno, según Juan, la primera evidencia que vemos en el versículo 3 es que la obediencia nos da certeza de conocer a Dios. Noten conmigo, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Claramente este texto está íntimamente relacionado con el pasaje anterior, donde podemos, y dijimos recién, ver que los cristianos están llamados a vivir una vida en santidad, a caminar en la luz, porque Dios es luz, buscando esforzadamente, si se puede decir diligentemente, no pecar, siendo conscientes de nuestra nueva vida en Cristo y buscamos diligentemente no pecar, pero si pecamos, nosotros tenemos la seguridad de salvación, como dijimos recién, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo toma nuestro lugar, Cristo muere por nosotros, Él intercede por nosotros, pero ahora Juan sigue escribiéndole a la iglesia, a varias iglesias de Asia Menor, que podemos leer en Apocalipsis capítulo 1, pero ahora sigue brindando aún más seguridad al creyente, dando evidencias de una genuina relación con Dios. Eso es lo que quiere hacer Juan. En el capítulo se ve esa relación que evidencia en aquellos que gozosamente caminan en luz con Dios, que están en comunión con Dios en respuesta a lo que Jesús hizo por ellos. Pero ahora presentando el tema de la salvación y la seguridad de salvación, por las evidencias externas que nosotros manifestamos, podemos también saber que le hemos conocido. Esto tiene que quedar claro. ¿La salvación se pierde? Claramente no, por el sacrificio de Cristo. Pero ahora, ¿cómo sabemos nosotros que le hemos conocido? ¿Cómo sabemos que nosotros conocemos? Y Juan lo hace por medio de una frase que usa como transición para presentar otro aspecto, vamos a decir así, de los resultados de la salvación. Y Juan dice, y en esto sabemos, si bien Juan ha tratado en el capítulo 1 que quienes son aquellos verdaderos creyentes son los que caminan en luz, que están en comunión con Dios, ahora Juan profundiza un poco más y dice, ahora sabemos quiénes son los que verdaderamente conocen a Dios. Una de las maneras que Juan usa hasta el momento para saber si estamos o no en comunión con Dios es si andamos en luz o permanecemos en tiniebla o practicamos el pecado, en otras palabras. Dice Juan en el capítulo 1 que no podemos tener comunión con Dios mientras practicamos el pecado. O lo minimizamos como si el pecado no fuera tan pecaminoso como suele ser. ¿No? Minimizamos el pecado. Pero si andamos en santidad como Él es santo, si andamos en luz, dice Juan, como Él está en luz, entonces tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos da la certeza de que nos limpia de todo pecado. El pecado interrumpe la comunión con Dios, nos lleva a perder el gozo de la salvación, nos frustra, nos lleva a dudar acerca de nuestra salvación, pero es por medio de Jesucristo que esa relación puede restaurarse, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados cuando nosotros pecamos. Y ahora Juan dice, y esto brinda aún más seguridad en la vida del creyente, que podemos comprobar por medio de nuestra obediencia si en verdad hemos conocido a Dios o no. Juan dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y a qué se refiere Juan con conocer a Dios? Porque el mundo dice conocer a Dios. De hecho, si nosotros vemos en las redes sociales, hay muchas personas que afirman conocer a Dios, que defienden la existencia de Dios, y aunque no son cristianos, por la observación de la naturaleza, por la observación del orden de la creación, evidencian o afirman que hay un Dios existente, que ha traído leyes para la naturaleza, pero que ha dejado el mundo a la voluntad del hombre, sin interceder por ellos, sin tener una relación con ellos, pero que no tienen relación más allá de la que lo vincula a la creación y de la vida de la persona. Por otro lado, leemos en las Escrituras que están aquellos que predican que hay un Dios, sin embargo la Biblia dice que no conocen a Dios. Estos son aquellos falsos maestros que Jesucristo trata de una manera severa, en un sentido, en el momento terrible del juicio, ¿no? Con aquellas palabras del Señor que dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino, y observen esto, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no echamos demonios. Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, y subrayen esto, hacedores de maldad. ¿Ven esa contradicción en Jesús? Están aquellos que dicen conocer a Dios, pero que Él no los conoce. ¿Y qué es lo que evidencia que Jesús no los conoce? Es que son hacedores de maldad y no hacedores del bien. Jesús dice que entrarán al cielo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Estos falsos maestros dicen conocer a Jesús, pero Jesús dice no hacen la voluntad de Dios, son hacedores de maldad, nunca os conocí. En otras palabras, no son mis ovejas, no son de mi redil, son desconocidos. Para Jesús, aquellos que no obedecen la palabra de Dios no les son conocidos. Juan en su Evangelio, en capítulo 10, versículo 14 y 15, dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús dice que aquellos que confiesan conocerle, Él no los conoce, pero saca a la luz su comportamiento, evidenciando que no son sus ovejas. Pero acá Jesús dice: sí son mis ovejas, aquellos que yo conozco y que ellos me conocen y que hacen la voluntad de Dios. Pero estos hombres que llaman a Jesús Señor no hacían la voluntad de Dios. Jesús en un momento en Lucas capítulo 6, verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Podemos ver por medio de las Escrituras que por más que llamemos Señor, Señor, o por la evidencia de la naturaleza y el orden de la creación, no es sinónimo de conocer a Dios, por lo cual no hay un conocimiento que los vincule para vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir Juan con conocer a Dios? Bueno, ese primer versículo que vimos, y el punto es un poco más largo que los otros dos, quédense tranquilos, pero Juan usa una palabra del verbo conozco, ginosco, ¿no? Dos veces para traducirla. La primera en la Reina Valera, como sabemos, y la segunda, como conocemos. Es decir, en esto conocemos que nosotros le hemos conocido. Esa es la idea de Juan en este pasaje. La diferencia entre ambas palabras es que la primera se encuentra en el tiempo presente, lo cual indica una continua experiencia diaria que manifiesta la segunda palabra, conocemos, que se encuentra en el tiempo perfecto, lo que indica los resultados de algo que pasó en el pasado. Sabemos que esto sucede así en el presente porque en el pasado le hemos conocido. Eso es lo que quiere decir Juan. Y este conocer pasado que tiene resultados en el presente apunta de que han creído en Jesucristo para salvación, que se han arrepentido de sus pecados, que fueron librados de la ira y de la esclavitud de Dios y del pecado. Es decir, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Juan va a empezar a dar la certeza, va a traer convicción en las personas que dicen conocer a Dios. Porque ese conocer a Dios se manifiesta de alguna manera. Se tiene que manifestar. Esto lo podemos ver en los ejemplos que vimos recién, ¿no? A hombres que proclamaban el nombre del Señor, pero el Señor dice que no los conoce, no porque el Señor sea malo y ellos quieran conocer a Dios. Dios, hicimos esto en tu nombre y Dios es tan malvado que no los ha predestinado para salvación, no los ha escogido. Entonces Dios los rechaza, Jesús los rechaza porque no son de sus ovejas. No, porque el Padre a todo lo que le da a Jesucristo no le echa fuera, sino que Jesús dice: yo no los conozco, no porque yo no los reciba, sino porque sus obras son malas. Sus obras son malas. Sus hechos, lejos de hacer la voluntad de Dios, demuestran no conocer a Dios, no tener una relación con Dios. De hecho, Pablo dice en Tito capítulo 1, versículo 16, que habiendo muchos engañadores, contumaces, habladores, profesan conocer a Dios, ¿pero qué? ¿Lo niegan con qué? Con sus hechos. Con sus hechos. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Por el contrario, la Biblia nos hace ver que aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que obedece a Dios, es el que lo ha conocido íntimamente. Esas personas son de su redil, son sus ovejas, y eso se traduce en vida eterna y vida nueva. Hemos cambiado, hermanos. Hemos sido transformados por el Evangelio. Y eso demuestra que somos del Señor. Un conocimiento pasado que los creyentes experimentan al momento en que Jesús
los salva de la ira de Dios, los libra del pecado, le da vida y vida eterna. Conocer a Dios entonces para Juan es sinónimo de vida eterna. Juan en capítulo 17, versículo 13 en su evangelio dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Para Juan la vida eterna consiste en conocer a Dios. La vida nueva para Juan consiste en conocer a Dios, y eso se refleja en cómo vivimos, hermanos. Primera Juan, lo tienen ahí cerquita, capítulo 3, verso 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No en que la persona es perfecta, sino que no practica el pecado. El que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido, dice el Señor. ¿Por qué? Porque su evidencia, sus evidencias externas manifiestan que no hubo un cambio interno. Primera Juan 4:7, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven cómo Juan evidencia que dice conocer a Dios es aquel que muestra fruto de esa relación con Dios? Es el que hace la voluntad con Dios. El conocimiento que Juan habla es un conocimiento interno que se va a evidenciar, hermanos, y es repetitivo, pero se va a evidenciar por nuestro comportamiento externo. Recordemos que Juan, además de escribir la carta con el propósito de traer esperanza y darle seguridad de vida eterna a los creyentes, en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, también en algún punto Juan, como pastor, está cuidando a la iglesia de un grupo peligroso que está dentro de la iglesia, que se levantó en aquel tiempo, conocido como los gnósticos. Estos afirmaban tener un conocimiento superior de las cosas de Dios, un conocimiento sobrenatural de las cosas de Dios, por lo tanto ellos experimentaban a Dios de una manera distinta al resto, y estos herejes no solo menospreciaban y negaban la humanidad de Cristo. De hecho, Juan en capítulo 1 tiene que tratar ese tema, y Juan dice, para defender a la iglesia de estos herejes, que ellos han visto a Dios, han visto a Jesús, lo han tocado, lo han palpado, lo han oído, y nosotros manifestamos esta vida que se nos presentó, que es Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es Dios, pero estos gnósticos negaban la humanidad de Cristo, pero no solo que hacían esto, sino que despreciaban, por el conocimiento que ellos tenían, a los hermanos que luchaban con sus pecados, que pecaban, mostrándoles que ellos no tenían un conocimiento perfecto de Dios, menospreciaban a los hermanos, jugaban con el pecado y desobedecían completamente los mandamientos de Dios. Y Juan dice, estos no son los que realmente conocen a Dios, porque sus evidencias externas manifiestan que no le han conocido. Que no le han conocido. Y lo que Juan hace en esta ocasión es ponerlos tanto sobre la mesa, en un sentido, y decir que esa conducta no caracteriza a ningún hijo de Dios. Juan no habla de un conocimiento intelectual, ni moral, si se puede decir, o lo que fuere. Juan habla de un conocimiento salvador, que produce vida, que da fruto, cambios en las personas, que los llevan a actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son esos actos externos que nos da la certeza de haber conocido a Dios? Bueno, Juan dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Podemos tener la convicción, podemos saber que hemos conocido a Dios por el resultado visible de que guardar sus mandamientos. En otra palabra, obedientes a la palabra de Dios. Lo que Juan está diciendo es que por medio de la obediencia se va a manifestar esa obra transformadora interna como resultado de conocer a Dios. En otras palabras, sería imposible para nosotros guardar los mandamientos de Dios si no hemos conocido a Dios, porque por naturaleza no lo vamos a hacer si no conocemos a Dios. Pero eso es una evidencia de salvación. Mateo capítulo 7, en el mismo contexto que habla de los falsos maestros que son lanzados o que el Señor nunca los conoce, Él dice que podemos reconocer quiénes son o cuál es quién según los frutos, según sus frutos. Y Juan nos dice en este texto que podemos tener la certeza de conocer a Dios si en verdad, hermanos, nosotros guardamos sus mandamientos. Esta frase nos trae a la mente la idea de una obediencia diligente que tiene que estar acompañada sí o sí de una condición. Conocemos a Dios si guardamos
sus mandamientos, lo que implica que los cristianos deben tener la certeza de saber que conocen a Dios si ellos están siendo obedientes a la palabra. Eso te tiene que dar seguridad. Eso te tiene que dar la certeza de que has sido conocido por Dios y que conoces a Dios. Esa idea de Juan nos ayuda a pensar que Él no está sugiriendo una salvación por obras, no está sugiriendo una salvación por obediencia. No es que nosotros obedecemos a Dios para ganar la salvación o lo que fuera. No, Juan está diciendo en el tiempo y en el modo en que escribe esta frase que el cambio que Dios hizo en el corazón de la persona va a producir en ellos fruto de obediencia. Por lo tanto, van a guardar sus mandamientos. En esto conocemos, en esto sabemos, tenemos la certeza de conocer a Dios si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, si no seguimos, si no guardamos los mandamientos, hermanos, amigos, tenemos razones suficientes para examinar nuestra fe y pensar si realmente conocemos o no a Dios. En el contexto que estamos hablando, tomando todo lo que Juan dijo en este pasaje y en el pasaje anterior, podemos ver que el pecado impide que nosotros glorifiquemos a Dios. Sin embargo, el pecado puede alejarnos de Dios y claramente lo hace, nos lleva a perder el gozo de la salvación, nos lleva a no valorar la palabra de Dios, a no valorar los mandamientos de Dios. Pero en una persona que ha conocido a Dios, hermanos, le va a mover el corazón a los pies de la cruz y, como dice Juan en 1 Juan capítulo 1, verso 9, va a confesar sus pecados. Y ahí tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Pecamos, confesamos nuestros pecados, porque nos abruma la idea de no poder tener una comunión con Dios, porque hemos conocido a Dios. Sin embargo, aquellos que dicen conocer a Dios pero no guardan sus mandamientos, no son obedientes a la palabra de Dios, sino que viven en tinieblas, no andan en luz, minimizan el pecado, esa persona tiene razones suficientes para examinar su fe. Eso es lo que quiere expresarnos Juan, es lo que el versículo dice. La idea de la obediencia a la palabra de Dios es central para Juan, de saber si hemos conocido o no a Dios. ¿Y cómo sabemos que le conocemos? Bueno, Juan nos asegura de que eso descansa en la obediencia. De otra manera va a ser muy difícil para el creyente poder evaluar su salvación. Conocer a Dios y tener comunión con Dios se evidencia por cómo vive el creyente. ¿Y a qué se refiere Juan con guardar los mandamientos, con ser obedientes a la palabra de Dios? Bueno, algo que debemos notar en el texto es la persona a la cual apunta Juan, ¿no? En el contexto inmediato, Juan está apuntando a Jesús el justo, capítulo 2, versículo 1, como aquel a quien debemos nosotros obedecer. Si debemos obedecer o guardar los mandamientos dados por Jesús, quien vivió obedeciendo claramente la ley de Dios y por lo tanto nosotros andamos como Él anduvo, debemos saber a qué mandamiento se refiere. Sabemos que Jesús cumplió todos los mandamientos de Dios al pie de la letra. Nadie vivió como Él, siendo obediente en el último punto de la letra. Él siempre fue obediente en todo, pero Él nos dejó algo escrito. En Mateo capítulo 28, si me acompañan, versículos 29 y 30, un texto muy conocido. Él empieza a dar estas ideas. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué mandaste, Jesús, a que guardemos? Bueno, Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en esta evidencia externa, si tuviereis amor los unos por los otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, leímos hoy. Y en esta primera carta Juan, en capítulo 3, versículo 23, dice algo más. Noten conmigo: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El Evangelio de Mateo dice que Jesús resume toda la ley en dos grandes mandamientos: o amamos a Dios con todo el corazón y con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, y amamos, el segundo mandamiento, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo que nos lleva a pensar
que Juan tiene la idea en su mente, vamos a decirlo así, que estos mandamientos de Dios son el resultado de haber conocido a Dios. Creemos en Jesucristo, amamos a Dios y amamos a los hermanos. 1 Juan capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no nos cuesta llevar. Entonces podemos ver que Juan de alguna manera interactúa con las palabras de Jesús, citando también en su evangelio, que si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Entonces lo primero que podemos ver es que la obediencia trae certeza de que hemos conocido a Dios. Pero también, en versículos 4 y 5, Juan nos enseña que podemos tener la certeza de conocer a Dios cuando su amor, el amor de Dios, se manifiesta en nosotros. Se manifiesta en nosotros. Él dice, noten conmigo versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Una vez que Juan puso el fundamento para esta declaración pasada sobre la certeza de saber si conocemos o no a Dios, ahora profundiza un poco más y nos da luz sobre esta afirmación. Y lo que Juan hace acá es hacer una distinción que nos ayuda a responder a la pregunta que surge, que es, ¿hay creyentes que puedan serlo sin obedecer a Dios? Bueno, Juan lo que está claro en este texto es que apunta a un caso de profesión falsa. Y nos ayuda a responder la pregunta. Sé que se ha enseñado que el hombre puede librarse del infierno haciendo una simple oración de fe, poniendo su confianza en la oración, pero no en Jesús, convenciéndolos de algo que no son, ¿no? Lo cual debería involucrar una vida de obediencia y no la vemos en ciertas personas. Recuerdo hablar con un pastor sobre una persona que falleció, recordarlo en ese momento como alguien a la que nosotros íbamos a volver a ver, un creyente. Este hombre vivió perdido en las drogas, sin esperanza, sin Cristo, aborreciendo todo lo que tenga relación con la santidad de Dios, sin interesarle jamás nada que tenga relación con Dios, con su iglesia, ni nada de eso, pero este hombre una vez había hecho una oración. Este pastor me decía cuando hablaba con él que él era salvo como por fuego, porque en un momento de su vida hizo una oración a Jesús. Estos dividen y separan la salvación de Cristo con su señorío, es decir, podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Bueno, está claro que no depende de nosotros juzgar la salvación de nadie, pero no es lo que Juan está enseñando acá. Juan es explícito en este pasaje y dice y escribe que aquellos que dicen conocer a Dios, pero no guardan sus mandamientos, es decir, no son obedientes a la palabra, habiendo primeramente se arrepentido de su pecado, para entregarse a ser siervo de Cristo, claramente, como dijimos, Juan es tajante, esa persona es un mentiroso. Esa persona que dice conocer a Dios, pero no guarda sus mandamientos, esa persona es un mentiroso. Él vuelve a hacer uso de esta palabra en el mismo sentir, noten conmigo, en 1 Juan capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nuevamente Juan, por la forma del verbo y del tiempo y del modo del verbo, conocer, ginosco, indica que le habla a no creyentes que afirman que haber conocido a Dios, pero que le niegan por sus evidencias, por sus hechos le están negando. Estos que afirman conocer a Dios, pero no viven conforme a la obediencia de Dios, no muestran que ellos hayan conocido a Dios, su vida no demuestra el resultado de la salvación. Y Juan los llama mentirosos, mentirosos. Si los mandamientos a guardar están relacionados íntimamente con conocer al Señor y por lo tanto tenerle como soberano, rendirle honor, reverencia, temor y a su vez amar al prójimo como uno mismo y amar a Dios con todo su corazón, pero estas evidencias no caracterizan al que dice ser creyente y conoce a Dios, hermanos, Juan es tajante, esa persona está mintiendo. 1 Juan capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El hecho de conocer a Dios está íntimamente relacionado no solo a la obediencia, sino también, que Juan lo resume, en amar a Dios y amar al prójimo. Y el apóstol Juan agrega algo más acá y dice que aquel que no guarda la palabra de Dios no solo es un mentiroso, sino que la verdad no está en él, no permanece en la verdad. Y esa es la tercera vez que Juan hace uso de esta idea acerca de la verdad, y parece ser que tiene que ver con aquellas personas que afirmaban tener comunión con Dios, que afirmaban conocer a Dios, pero que lo menospreciaban, que minimizaban el pecado. Dice Juan en Juan capítulo 6, como leímos recién: si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. El paralelo de ambos pasajes, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, es similar. Aquellos que dicen conocer a Dios, pero que practican el pecado, no están en comunión con él, están mintiendo. Están mintiendo al decir que tienen comunión con Dios y practican el pecado. Son mentirosos. Y acá Juan dice lo mismo. Aquellos que dicen que conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos, también están mintiendo. No solo aquel que dice que tiene comunión con Dios, pero vive en pecado, miente, sino que aquel que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, no es obediente a la palabra de Dios, también es un mentiroso. Pero Juan no tiene la intención, hermanos, esto quiero que quede claro, de sacar a la luz los que no son creyentes, sino traerle esperanza a los que son creyentes, traerle esperanza a los que dicen que conocen a Dios y traerle esperanza a los que conocen a Dios. Porque el pecado, hermanos, va a frustrar nuestra vida y nos va a llevar a pensar: no somos creyentes. Juan dice: paren la pelota ahí. Esto yo les estoy escribiendo para que no pequen, pero si pecan, sepan algo. Hay un abogado que intercede, hay alguien que murió por ustedes, que los redimió de toda culpa y maldad, y que confiesa su pecado, va a alcanzar misericordia. Eso es lo que Juan está tratando de hacer, brindarle seguridad a aquellos que dicen conocer a Dios. Miren su vida, cómo están viviendo. Eso va a reflejar si conocen a Dios o no. Incluso quizás esto puede despertar en el corazón a aquellos que creen conocer a Dios pero no le conocen, a buscarle con diligencia, quizás en algunos para asegurar su salvación y confirmar su fe, y a otros para salvación. Pero noten lo que dicen las Escrituras. Sabemos que el enemigo de las almas, hermanos, actúa sembrando duda en la vida del creyente. Siembra dudas. No hay ninguno de nosotros que escape de eso. Pero Juan, o Dios mejor dicho, nos ha dejado por medio de Juan en esta carta seguridad para que no dudemos, o que cuando dudemos vengamos a las Escrituras y digamos: Señor, ¿te hemos conocido? Bueno, hay evidencias que lo van a mostrar, que perduran en el tiempo. Los frutos confirman si hemos conocido a Dios o no. Bueno, ese propósito de Juan, en capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os escribo para que sepan que tienen vida eterna. El propósito de Juan no es: estas cosas escribo para que los que no son salgan de la iglesia. No. Estas cosas les estoy escribiendo a ustedes de iglesia para que sepan que tienen vida eterna. Que sepan que tienen esperanza. Y que por medio de esa esperanza luchen contra el pecado. Que luchen contra las tinieblas. Eso es lo que está diciendo Juan. De acá viene la esperanza para todo creyente, hermanos, por medio de un contraste que hace el autor en la carta, entre aquellos que dicen conocer a Dios, pero no guardan sus mandamientos, que le niegan con su estilo de vida, con aquellos que sí dicen conocer a Dios, pero que sí guardan sus mandamientos. Y Juan acá dice en versículo 5, que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El primer contraste que vemos acá es que acá sí hay un creyente que guarda su palabra. En otro había uno que profesaba ser creyente, pero no guardaba su palabra, pero acá hay uno que dice que es creyente y lo evidencia por guardar su palabra. Y Juan vincula la proclamación de conocer a Dios con la práctica, el comportamiento, la obediencia. Juan dice que el que guarda su palabra manifiesta que el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Ese guardar la palabra nos da la certeza de que el amor de Dios fue derramado sobre nosotros. Ha llegado su madurez, si se puede decir. En otras palabras, es como decir que el fin del amor, o la certeza de saber que el amor de Dios ha llegado a nosotros, es una manifestación más de Dios, de saber que nosotros le conocemos cuando guardamos su palabra y cuando amamos a Dios. La convicción de saberlo por los resultados que vienen por causa del amor de Dios
evidencia que el amor de Dios se ha hecho completo en nosotros, se ha perfeccionado en nosotros. No en el sentido de que somos perfectos, ¿no? Como decían los gnósticos, que Juan escribe también para que ellos salgan en un sentido, sino en el sentido de salvación. La salvación ha sido completa en nosotros. El creyente experimenta la salvación de Dios porque Dios ha aplicado esa salvación a nosotros y la ha completado en nosotros. Y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Por eso nosotros podemos amar. Hermanos, es imposible que nosotros amemos a las personas si primero no experimentamos el amor de Dios en nosotros. Ese amor es el amor del creyente hacia Dios, generado por Dios. Hay una discusión si este amor es hacia Dios o de Dios hacia la persona, pero es inevitable pensar que Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que nosotros, una vez que fuimos justificados por la fe, el Espíritu Santo que nos ha dado ha derramado el amor de Dios en nosotros. Por lo tanto, ese amor que viene de Dios produce que nosotros podamos amar al resto de las personas. Primera Juan capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, envió a su Hijo en propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Y dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y acá el creyente que ha conocido a Dios guarda su palabra como resultado de la obediencia a Dios y el amor que tiene motivado por Dios. Esto evidencia que estamos en Cristo, hermanos, porque nos amamos debido a que Dios ha hecho perfecto su amor en nosotros. Las evidencias manifiestan una vez más, hermanos, y es repetitivo, pero es sabio hacerlo. Recuerda que hemos conocido a Dios, que tenemos la certeza de haber conocido a Dios. ¿Y cómo se evidencia esto? Según Juan, lo que estamos leyendo recién, bueno, porque obedecemos su palabra, guardamos sus mandamientos, porque el amor de Dios se ha hecho patente en nosotros. Noten conmigo, Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama a mí, mi Padre le amará, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 23. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Entonces, ¿qué nos da la certeza de conocer a Dios? En que obedecemos a Dios en respuesta a nuestro amor por Él. Amor que primeramente descendió en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado para que nosotros podamos amar a Dios y al resto de las personas. Obedezco su palabra porque amo a Dios. Obedezco su palabra porque amo a Dios. En esto se evidencia mi relación con Cristo. ¿Y cómo se ve esto en la práctica, hermanos? Porque es muy teórico todo. Bueno, buscamos la santidad en nuestras vidas porque somos obedientes, porque hemos conocido a Dios y amamos a Dios. Me congrego fielmente porque amo a Dios y porque quiero obedecer su palabra. Busco esforzadamente la unidad de la iglesia porque amo a Dios y porque obedezco su palabra. Me esfuerzo por ser humilde cuando me exhortan porque amo a Dios y amo su palabra. Cuido a mi esposa y me esfuerzo para amarla como Cristo ama a la iglesia, porque aunque soy un pecador, me esfuerzo por amar a mi esposa porque amo a Dios y obedezco su palabra. Cuando reniego de mis circunstancias, recuerdo que Dios está al control, me arrepiento, confieso mi pecado y descanso en Él porque obedezco su palabra. Busco criar a mis hijos en el temor y la amonestación del Señor porque amo a Dios y obedezco su palabra. Pido perdón cuando ofendo a mis hermanos porque obedezco a la palabra de Dios. Amo a mis hermanos porque amo a Dios. Me lamento cuando caigo en pecado, lloro por Él y me aparto porque amo a Dios. Busco cumplir los mandamientos bíblicos porque quiero obedecer a Dios, porque amo a Dios, amo su palabra. Renuncio a mis gustos y preferencias porque aunque me cueste tener un tiempo separado de meditación, de lectura y de oración, lo hago porque amo a Dios. Esto y muchas cosas más, hermanos, nos dan la certeza de saber que hemos conocido a Dios y que tenemos vida eterna. Porque amamos a Dios, porque queremos obedecer su palabra. Pero aún más, hermanos, tenemos la certeza de conocer a Dios porque nosotros necesariamente, si obedecemos a Dios, amamos a Dios, queremos imitar a Jesús en su manera de vivir. Queremos ser verdaderos cristianos.
Noten conmigo, versículo 5, la última parte, y versículo 6. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y por qué dejé esta última parte del versículo 5 para incluirlo con el versículo 6? Bueno, aunque no soy un experto en griego para nada, tuve que acudir a los que saben de esta materia. Notaba que la frase, el amor de Dios se ha perfeccionado, trae un punto, como lo tiene la Biblia de las Américas. La Reina Valera pone un punto y coma, y continúa la frase diciendo, en esto sabemos que estamos en Él, punto. Pero ahí tiene un punto alto, lo que nos indica que hay dos puntos. Lo que podríamos leer la palabra de Dios así, el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él, dos puntos, y nos da la explicación. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y nos da el mismo sentido de la oración del versículo 3, para que podamos explicarlo. Nuevamente Juan expone a aquellos que dicen vivir o permanecer en el Señor, demostrado por la obediencia externa. En esto sabemos que estamos en Él si andamos como Él anduvo. Esa es la idea de Juan. Es decir, la expresión el que dice supone la confesión de alguien que sugiere conocer a Dios, tener una relación, pero en este caso afirma que vive y permanece en el Señor. Juan usa esta frase como una transición, nuevamente, una manera de resumir todo lo que viene hablando para luego en todos los versículos siguientes, hasta el final del capítulo, argumentar qué significa permanecer en Dios, ¿no? Pero algo interesante es que esta palabra permanecer aparece 120 veces en el Nuevo Testamento, la mitad de las veces en el Evangelio de Juan y 20 veces en esta pequeña carta de 5 capítulos. Parece que la palabra permanecer en Juan es una de sus palabras favoritas, o no sé por qué, pero es una de las palabras principales de Juan. 20 veces en esta carta. La idea y su mayoría para referirse a la permanencia que nosotros tenemos en estar con Dios. Noten conmigo algunas. 1 Juan capítulo 2, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan capítulo 2, versos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos del avergonzado. 1 Juan 3:6, el último versículo, por amor al tiempo. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Los creyentes permanecemos en Jesús porque estamos en Jesús. Somos parte de su cuerpo. Pero ¿cómo podemos tener la certeza de que estamos en Él? Que permanecemos en Él. Bueno, Juan apela a las evidencias externas nuevamente. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No se trata de hacer algo para mantenernos en Cristo, como dijimos recién, porque sería guardar la salvación por obras, lo cual sería imposible de mantener en el tiempo, sino que al estar en Jesús trae como consecuencia una vida de santidad, una vida que refleja que nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, andamos conforme a como Jesús vivió cuando estuvo entre los hombres. Y esta aclaración de Juan exige una obediencia en la persona que afirma que permanece en Jesús, por medio de la manera que se conduce diariamente en la vida, como consecuencia de conocer a Dios. Cómo se conduce esta persona en todas las áreas de su vida, cómo se conduce el adolescente en el colegio, cómo se conduce el joven en la universidad, en el trabajo, en el hogar, el esposo con su esposa, el esposo y la esposa con sus hijos que conocen al Señor con respecto a sus padres. Eso se evidencia. Imagino que esto para los gnósticos, hermanos, ha sido un golpe bajo, porque ellos afirmaban permanecer en Dios por el conocimiento sobrenatural que tenían, pero negaban, como dijimos al principio, toda obligación moral de vivir conforme a la palabra de Dios y por tanto en santificación. No se trata tampoco de permanecer temporalmente, sino un permanecer hasta que el Señor venga por nosotros. El Señor nos va a dar la gracia para poder vivir así. Vemos que Juan dejó asentado en su evangelio también las palabras que salieron de los labios de Jesús y que leímos justamente hoy en la lectura que nos dio el pastor Diego. Dice capítulo 15 de Juan, versículo 4, algunos versículos nomás: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan habla de una relación estrecha, íntima, en aquellos que siguen a Jesús, así como la vid y los pámpanos. Están íntimamente relacionados, y no solo que están relacionados, sino que dan fruto por estar ligados a la vid verdadera que es Cristo. Aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos confiado en la obra de Jesús, aquellos que hemos tenido convicción de nuestro pecado y que nuestro pecado nos separa de Dios, de un Dios santo, hermanos, vivimos, caminamos, andamos conforme a como Dios anduvo, o buscamos diligentemente andar así. Y esto se traduce en la conducta del cristiano, hermanos. Esto nos da certeza de saber que estamos en Él. Andar como el Señor anduvo muestra una vez más que nuestra salvación es genuina. Ahora, sería bueno preguntar, ¿no? ¿Cómo anduvo el Señor? Bueno, podríamos resumir que Jesús vivió siempre haciendo la voluntad de Dios. Siempre. Juan 6:38 dice Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vivió siempre haciendo la voluntad de Dios. En una oportunidad dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el huerto de Getsemaní, camino a la cruz: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, siempre vivió haciendo la voluntad de Dios y agradando a Dios. Juan capítulo 8, versículo 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vivir como Él vivió no es ser perfecto como Él vivió, no es ser santo como Él fue santo, porque Él era sin pecado, pero sí buscamos vivir en obediencia, en santificación constante, haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, según las Escrituras. No hacemos la voluntad de Dios, de Cristo, porque Cristo hizo la voluntad de llevarnos y pagar el precio por nuestros pecados, pero seguimos el ejemplo de Cristo en que Él fue obediente y siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Primera Pedro nos enseña, en versículo 2:21, esto mismo dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente. Y claro que Pedro está animando a una iglesia que está en persecución, y nosotros no estamos en esa situación, pero la idea es la misma: responder en cada situación conforme a la voluntad de Dios. Hacemos lo que Cristo hizo, cómo Él anduvo, cómo se manejó. Cuando fue tentado por el diablo en el desierto, respondió obedeciendo las Escrituras. No solamente recitó las Escrituras, sino que obedeció las Escrituras. Andar como Jesús anduvo es entonces vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, las Escrituras nos dan principios, o son claros, como 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta es la voluntad de Dios para vuestras vidas: la santificación, que os alejéis de todo pecado inmoral, que nos apartemos de fornicación, que vivamos en santidad, que sepamos a tener a nuestra esposa en honor, que guarde su corazón. La voluntad de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que no nos engañemos entre nosotros, hermanos. No le hagamos agravio a ninguno de nosotros, ni a nadie, sino todo lo contrario: seamos honestos, sinceros, amables, de bendición, exhortándonos, edificándonos, perdonándonos unos a otros cuando somos ofendidos. Eso demuestra, hermanos, que hemos conocido a Dios y que permanecemos en Dios. Dios dice en su palabra que nos alejemos de todo tipo de pecado, que hagamos morir el pecado sexual. Si luchás con la pornografía, si luchás con una tendencia homosexual, Dios dice: hacé morir ese pecado. Hacé morir al viejo hombre. Ya está, él se fue. Está viciado. Pero busquen en la confesión, el arrepentimiento y la fe. La voluntad de Dios, que quitemos de nuestro corazón toda amargura, toda ira, todo enojo, toda malicia y maledicencia. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, seamos benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Amando a Dios, amando al prójimo,
viviendo, haciendo la obediencia de Dios. Andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, conforme a la vocación con la cual fuimos llamados. Prediquemos el Evangelio con toda humildad, mansedumbre, paciencia. Confesemos nuestro orgullo delante de Dios, confesémonos delante de los hermanos, pidamos perdón, restauremos relaciones, vivamos como Él anduvo, manso, humilde, negándose a sí mismo. Salgamos de nuestra comodidad, prediquemos el Evangelio. Si Cristo dejó su trono para venir a salvarnos a nosotros, dejemos nuestra comodidad y salgamos a predicar la palabra. Somos propensos a no hacerlo. Nos golpean la puerta los testigos de Jehová y le pedimos que nos deje el sobre con su tratado en el buzón. Dios nos trae las personas para que le prediquemos el Evangelio y no lo hacemos. Porque estamos cómodos. Y lo digo por experiencia propia. ¿Y por qué hacemos todo esto, hermanos? Porque hemos conocido a Dios. Porque amamos a Dios. Queremos obedecer sus mandamientos. Y queremos ser verdaderos cristianos cuando imitamos a Jesucristo. Entonces, ¿podemos tener la certeza de conocer a Dios? Claro que sí. Sí. Juan nos dice que podemos tener la certeza de conocer a Dios. Por nuestra conducta. Por la obediencia a la palabra. Porque amamos a Dios y amamos a los hermanos. Porque vivimos imitando al Señor. Todo esto no como un esfuerzo para ganar el favor de Dios, sino en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Y esas manifestaciones, hermanos, nos dan la convicción de saber que sí hemos conocido a Dios. Va a traer certeza a nuestra vida, va a traer esperanza, va a traer gozo cuando caigamos en pecado, porque vamos a confesarnos y descansar en el Señor y continuar la carrera de la fe. Porque así vivimos hasta que estemos con el Señor en gloria. Pero si no has conocido al Señor, si estas cosas evidencian de que no, yo no he conocido al Señor, bueno, Dios extiende su misericordia al traerte esta palabra. Arrepentite de tu pecado, volvete a Dios de todo corazón, humillate delante de Dios, andá a la cruz, habla con algún hermano, acercate al pastor. Hermano, no puedo vivir esa vida. Dios extiende su misericordia una vez más para que puedas vivir perfeccionado en su amor. Hermanos, animémonos con estas palabras. Reflejemos al mundo. En tu hogar, con tus familiares incrédulos, en tu trabajo, con tus vecinos, reflejemos que en verdad nosotros sí hemos conocido a Dios, porque las evidencias externas manifiestan que hubo una transformación interna. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, cuán bondadoso eres con nosotros, Señor, y amoroso, Señor, al recordarnos de que en esta vida, luchando con el pecado, Señor, nos frustraremos. El enemigo tomará ventaja, llevará dudas a nuestra mente, pero nos has dejado una hermosa carta para descansar y en tener la convicción y la certeza de que te hemos conocido, en que somos obedientes a tu palabra, Señor, en que te amamos no producto de nuestro corazón, sino porque tú nos has amado primero y has derramado tu amor por el Espíritu Santo que nos fue dado para que nosotros podamos amar a otros. Pero también, Señor, queremos hacerlo viviendo en imitación de nuestro Señor Jesucristo. Queremos andar como Él anduvo, mostrar en nuestras actitudes que somos verdaderos creyentes, Señor, que te amamos, que queremos vivir para tu gloria. Señor, aviva los corazones de mis hermanos, enciéndele, Señor, pasión por vivir una vida en santidad y para ser reflejada. Y aquellos que quizás no te conocen, Señor, obra para salvación, Señor, por medio de tu palabra. Y cumple tu propósito, Señor, en cada uno conforme a tu voluntad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.